Dame un minutito, Joaquín, ahorita. Sí, claro que sí. Gracias. ¿Listo doctor Luis? Sí, muchas gracias. Ok, listo, doctora Margarita, por favor. Hola, buenos días. Y bienvenidas al seminario de bioingeniería que se lleva a cabo todos los viernes. Eh, a ver, voy a leer algo. Este seminario es permanente y es de divulgación de la investigación que se realiza en la Unidad de Investigación en Bioingeniería de la FE Zaragoza, que está ubicada en el laboratorio número 7 del primer piso de la UMIES, Campus 2. Se presentan alumnos, profesores e investigadores en temas de bioingeniería, nuevos materiales, polímeros, rheología, biomimesis, cristales líquidos, entre otros. Todos los viernes al mediodía vía Zoom. Participa también la Sociedad Mexicana de Rheología y la carrera de Ingeniería Química de la FE Zaragoza. A continuación, menciono a los coordinadores. El doctor Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Barrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, la doctora Catalina Soriano Correa, el doctor Enrique García Leal, la doctora Alejandra Chávez Riveros, el doctor Joaquín Flores Jerónimo, el doctor Gabriel Ascano Gasca, la doctora Linda Verónica Campos Fernández, la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, la doctora Mayra Luz Sánchez Villavicencio y su servidora, la doctora Margarita Cantú Reyes. A continuación, el doctor Edson nos va a presentar al ponente. Creo que se No, desconectó, se Margarita. desconectó. Entonces, ¿podrías tú mejor pues, leer la semblanza, por favor? Muchas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, el doctor Luis Alberto Verduzco Mora es ingeniero químico, maestro en ciencias en ingeniería química y doctor en ciencias en ingeniería química egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Ha participado como docente de asignatura a nivel licenciatura en diversas instituciones de educación superior, como la UAM, el Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán, Puebla. Unitec y actualmente como profesor de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, donde ha impartido las asignaturas de balances de masa y energía, laboratorio y taller de proyectos de sexto semestre, diseño de equipo de separación e ingeniería de reactores. Con sus trabajos de investigación y colaboraciones ha participado en congresos nacionales e internacionales de ingeniería química y ha publicado en revistas nacionales e internacionales y en memorias de congresos. Actualmente se desempeña en un cargo académico administrativo como secretario técnico de la carrera de Ingeniería Química en la FE Zaragoza y es el responsable del programa de servicio social Estudio de la técnica de fluidización y su empleo en procesos unitarios y en operaciones unitarias. Es un gusto tenerlo acá con nosotros, doctor. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los organizadores, todas las organizadoras por la invitación. Y el día de hoy voy a platicar un poco sobre algún trabajo o el trabajo que estuve haciendo como parte de mi trabajo doctoral. Hay alguna información que pues ahorita estoy retomando y pues por eso quise presentárselas también a ustedes, pues igual de ahí para sacar a lo mejor más ideas en las cuales pueda trabajar. El título de la presentación es Hidrodinámica de un secador multietapas de lecho fluidizado en arreglo vertical operado en forma continua. Esta presentación consta con introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Bueno, pues la fluidización ocurre cuando pequeñas partículas sólidas son suspendidas en una corriente de un fluido que se dirige de abajo hacia arriba, venciendo el peso de las mismas.
La fluidización es una técnica que se emplea para propiciar y favorecer el contacto entre sólidos y fluidos. Los fluidos pueden ser líquidos o pueden ser gases. Esta técnica de fluidización encuentra una amplia aplicación en la industria química, metalúrgica, petrolera, farmacéutica y alimenticia, entre otras, participando principalmente en operaciones que tienen que ver con absorción, adsorción, reacción química y secado. La operación de secado es una de las operaciones que involucra una mayor cantidad de energía en la industria química. En muchos casos puede involucrar cerca del 60% del costo total del proceso. Es por eso que esta operación, muy importante en la ingeniería química, sigue siendo de gran importancia en la investigación para hacerla más eficiente. Y precisamente este trabajo que presento, que voy a presentar, pues también va en esa dirección. ¿Qué es el fenómeno de fluidización? Doctor Luis, no sé si soy el único, pero no veo que se muevan las diapositivas. Sí, no sé, no está No, cambiando. Ajá, no. perdón, A ver, perdón, sí, no. permítame. Y A no, lo mejor no, no, ponerlo en no. modo presentación y ya irle moviendo. A ver, voy a regresar entonces. Sí, Permítame por tantito. favor. A ver, voy a moverla. ¿Se puede? ¿Se mueve? Por alguna No, no razón se mueve, doctor. ¿No? no se cambian. Igual es irlas seleccionando conforme las vaya, este, presentando. A ver, voy a intentar. Ya. Ya, ahora sí ¿Se se ve ve que que se mueve. cambió? Sí, ya, ya, sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Ok. Ujú. Bueno. Bueno, esto es lo que les platicaba brevemente de que la fluidización, pues ocurre cuando pequeñas partículas sólidas son suspendidas por una corriente de un fluido que puede ser un líquido o un gas, donde la fuerza, digamos, del fluido es tal que logra soportar el peso de las partículas. Esta técnica les comentaba que se emplea para propiciar y favorecer el contacto entre sólidos y fluidos. Por las características de que ofrece un buen contacto entre sólidos y fluidos, encuentra amplia aplicación en la industria química, metalúrgica, petrolera, farmacéutica y alimenticia, entre otras. Y les comentaba que principalmente participa en operaciones que tienen que ver con la adsorción, absorción, reacción química y secado. En esta última operación del secado, al ser una operación muy cara para la industria, pues sigue siendo un foco de atención y de investigación para hacerla más óptima respecto al consumo energético. El fenómeno de fluidización sólido-gas se puede explicar si nosotros hacemos un análisis de la variación de la velocidad del fluido con respecto a la caída de presión que éste experimenta en un lecho, en un lecho. Primero consideremos el caso de un lecho fijo. Tomemos en consideración un conjunto de partículas contenidas en un envase, es lo que es un lecho, y ese conjunto de partículas es a lo que llamaremos el lecho. Si nosotros hacemos circular un gas a una baja velocidad, entonces el gas pasará por entre los huecos que han dejado las partículas, sin moverlas y sin separarlas. En este caso decimos que el equipo está operando como un lecho fijo. El gas únicamente va a pasar a través de los huequitos que han logrado dejar las partículas en el lecho. Si nosotros aumentamos la velocidad de este gas, o en este caso es en una fluidización sólido-gas, si aumentamos la velocidad del gas, vamos a observar que va a llegar un punto en el cual las partículas empiezan a separarse unas de otras. En este caso se dice que se ha llegado a una velocidad mínima de fluidización incipiente. Es decir, en este punto, justo en este punto,
el empuje del gas ha logrado soportar el peso de las partículas y las ha levantado. Es decir, este punto es muy importante porque caracteriza uno de los parámetros más importantes en la fluidización, que es precisamente la velocidad mínima de fluidización de las partículas. Si nosotros seguimos aumentando la velocidad del gas, más allá de la velocidad mínima de fluidización, vamos a observar que el gas empieza a transportarse a través del lecho mediante burbujas. Estas burbujas pueden coalescer conforme avanzan a lo largo del lecho y pueden crecer y llegar a ser tan grandes como el diámetro del contenedor, el diámetro del secador en este caso. ¿Esto qué significa o en qué afectaría? Pues que provoca un contacto ineficiente entre el sólido y el gas, porque una porción grande del gas está pasando sin tener contacto con las partículas, en este caso que queremos secar, con las partículas sólidas. Y puede ser todavía más grave esta situación cuando trabajamos con secadores o con contenedores que son angostos y largos, porque en este caso las burbujas del gas pueden llegar a crecer tanto que pueden formar pistones con una especie de flujo pistón con el sólido. Esto provoca un contacto ineficiente entre el sólido y el gas que nosotros queremos tratar. Si todavía aumentamos más la velocidad del gas, pues va a llegar un punto en donde el empuje del gas va a vencer la velocidad terminal de las partículas y las va a proyectar fuera del lecho, fuera del empaque. En este caso, pues se dice que hemos llegado a un transporte neumático. Tenemos ecuaciones que caracterizan principalmente al lecho fluidizado y al lecho fijo. En el caso del lecho fluidizado, es una ecuación que surge de un balance entre la fuerza de empuje que provee el gas y el peso de las partículas. Entonces, aquí podemos ver algo interesante en el lecho fluidizado. Cuando nosotros estamos ya trabajando en el lecho fluidizado, la caída de presión en el lecho prácticamente se mantiene constante. Si nosotros aumentamos la velocidad, vamos a observar que la caída de presión se mantiene constante durante todo el periodo del lecho fluidizado. Eso no significa que no haya variación respecto de ninguna de las variables que están involucradas en esta ecuación. Esa presión se mantiene constante mediante el ajuste de la fracción vacía en el lecho, que tiene que ver con el crecimiento de las burbujas, y también con el aumento en la altura del lecho. Entonces, para que pueda mantenerse constante, pues se va variando de manera automática en el propio lecho, fracción vacía y altura en el lecho. El lecho fijo está caracterizado por una ecuación, pues de las más famosas que para la circulación de gases a través de lechos empacados, que es la ecuación de Ergun. Esta ecuación caracteriza el régimen laminar y el régimen turbulento. Entonces, esta ecuación pues, caracteriza muy bien lo que sucede en un lecho fijo a partir de las caídas de presión. Los lechos fluidizados con gas se parecen mucho al comportamiento de un líquido contenido en un envase. Por ejemplo, si nosotros tenemos un lecho fluidizado y soltamos un objeto ligero sobre este lecho, este va a flotar, lo que se observaría también con un líquido. Si estamos en un lecho fluidizado y lo inclinamos, observaríamos que la superficie permanece horizontal. Si tenemos un lecho fluidizado y hacemos una perforación en el lecho, observaríamos que las partículas salen como si fuera un chorro de agua, de algún líquido. También, si nosotros tenemos dos lechos y los conectamos, el nivel va a tender a igualarse. Y además, algo muy importante y que nos ayuda en la experimentación de este tipo de lechos fluidizados es que la presión entre las alturas del lecho es aproximadamente igual a la presión hidrostática entre ambos puntos. Es decir, que nosotros vamos a poder determinar esta caída de presión pues simplemente con algún manómetro que coloquemos en dos puntos. Entonces, estas características pues, son muy importantes y nos ayudan para hacer la caracterización. Ahora, respecto a las operaciones de secado en lecho fluidizado, estas pueden llevarse a cabo por lotes o en continuo. En el caso de la operación continua, pues que es la configuración que se estudia en este proyecto, se puede llevar a cabo en una sola etapa o se puede llevar a cabo en múltiples etapas.
En el caso de la operación de secadores con múltiples etapas, pueden existir dos configuraciones. Configuración vertical, donde una etapa se encuentra encima de la otra, y configuración horizontal, donde una etapa se encuentra a un lado de la otra. Para el caso de las operaciones en vertical, se puede clasificar todavía en dos, en función de cómo es que los sólidos pasan a través de una etapa a otra. En el primer caso, tenemos la situación de lechos multietapas provistos de vertederos. Los vertederos son estos tubos que tenemos aquí y están diseñados para permitir el transporte de sólidos de una región de baja presión a una región de alta presión. En este caso, el sólido pasa a través de los vertederos de una etapa a otra, mientras que el gas lo hace a través de platos perforados que precisamente son los que seccionan la columna en etapas. En el caso de las columnas multietapas de lecho fluidizado que no tienen vertederos, en este caso los platos perforados tienen que ser de tal dimensión que permitan la circulación del sólido y del gas. Es decir, en este caso, tanto el sólido como el gas van a circular por los huecos de los platos perforados que han seccionado la columna. En comparación general entre la operación, entre la configuración vertical y la configuración horizontal, la configuración vertical permite un ahorro energético dado que solamente se hace una entrada de gas, mientras que en el caso de la operación por horizontal, generalmente es necesaria la alimentación de gas a la temperatura que sea requerida, pues en diferentes puntos del lecho. En el caso de la fluidización de una etapa, que es la configuración más empleada, podemos observar las siguientes ventajas. Se tiene gran área de transferencia para el calor y masa entre fases, se tiene una facilidad del manejo y transporte para los materiales que se van a fluidizar, perdón, y se tiene la posibilidad de un escalamiento. Mientras que las desventajas a considerar en este tipo de configuración de una sola etapa, bueno, y en este caso, en esta primera desventaja, en el caso de cualquier tipo de fluidización, es que los sólidos que nosotros vayamos a fluidizar tienen que ser resistentes al desgaste o roturas por fricción. Una de las desventajas en la fluidización con una etapa es que los lechos profundos tienden a sufrir acanalamiento y crecimiento de las burbujas a lo largo del mismo. Es decir, hay una tendencia a formar burbujas tan grandes como el diámetro del secador, es decir, a formar slugging. Esto, por supuesto, que es indeseable porque provoca un bajo contacto entre el gas y el sólido que se desea en este caso secar. Además, la operación con una sola etapa en continuo presenta una distribución de tiempos de residencia muy amplia. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener nosotros un sólido que ha pasado una amplia distribución de tiempos de residencia. ¿Qué va a provocar esto? Pues que tengamos un sólido poco homogéneo a la salida del secador. Una opción para superar este tipo de desventajas es precisamente el empleo de bafles internos en la columna de fluidización. El más usado es el plato perforado para seccionar la columna. Este tipo de columnas que se conocen como multietapas de lecho fluidizado. Las ventajas de las operaciones multietapas, como ya lo platicaba un poquito, pues es que se puede configurar en diferentes tipos de flujo cruzado, paralelo, en contracorriente. Se mantienen gradientes de temperatura y de humedad a lo largo de la columna. El patrón de flujo de los sólidos, en este caso, es con tendencia al flujo pistón, lo que favorecería tener un sólido que ha pasado prácticamente el mismo tiempo en el secador, favoreciendo con esto la homogeneidad en la humedad. Además, el que esté seccionado el que la columna esté seccionada, impide que las burbujas crezcan a lo largo de todo el lecho, es decir, podemos limitar con esto el crecimiento de las burbujas. Sin embargo, una de las desventajas de la operación de columnas multietapas con vertederos es que la zona de operación estable es reducida y depende fuertemente de los flujos de alimentación, tanto del sólido, del gas, y además algo muy importante, depende de la geometría
y del diseño del vertedero que nosotros estamos utilizando. De aquí de manera rápida, pues les comento que tenemos dos tipos de vertederos, conocidos como overflow y underflow. Este nombre está en función de en dónde se encuentra la entrada del tubo vertedero que comunica una etapa con otra. Entonces aquí tenemos un vertedero overflow. La entrada del vertedero se encuentra en la parte superior del lecho, de donde van a provenir los sólidos. Y aquí tenemos un vertedero underflow. La alimentación o la parte superior del vertedero se encuentra en la parte inferior del lecho de donde provendrán los sólidos a la siguiente etapa. En estos casos es necesario, en el tipo de vertedero overflow, es necesario que la salida del vertedero esté inmersa en el lecho al que le va a proveer las partículas. Este tipo de vertederos operan solamente parciales llenos de sólidos, puede operar en dos regímenes de flujo. Eso quiere decir que lo que sucede dentro del vertedero puede operar a una velocidad mínima a la de fluidización o por mucho a la velocidad mínima de fluidización. En el caso del vertedero underflow, siempre opera a velocidades mínimas a las de fluidización. Es decir, se dice que opera como si fuera un lecho empacado. En este caso, se puede aceptar que las partículas que están proviniendo de la etapa superior se encuentren un poco separadas unas de otras, es decir, que se encuentren operando en una fluidización incipiente, mientras que en este tipo de vertederos underflow, pues siempre la operación es como si fuera un pequeño lecho empacado. Con este tipo de vertederos que vamos a utilizar, pues la recomendación es que se tenga siempre una válvula o reducción cónica en la parte baja del vertedero para que se logre una operación estable entre cada una de las etapas. Se ha observado un buen flujo de sólidos cuando la caída de presión en el vertedero se aproxima a la caída de presión en el lecho superior e inferior. Esto último, pues es muy importante porque nos permite, a partir de mediciones de caídas de presión, determinar las características geométricas de la válvula que se tiene que usar en la parte baja y de las características geométricas del tubo vertedero. Ahorita os voy a presentar también alguna ecuación. Respecto a la operación estable de una columna vertical de lechos fluidizados, vemos que la fluidización de partículas de manera general es posible en intervalos que van desde la velocidad mínima de fluidización, como le mostraba en el primer esquema, hasta la velocidad terminal. Entonces, de manera general, esas son las dos velocidades en las cuales puede ocurrir la fluidización. Sin embargo, la fluidización en una columna multietapas de lecho fluidizado ocurre únicamente entre dos velocidades, que son la velocidad crítica y la velocidad de inundación. Entonces, en este caso, la identificación de este intervalo de operación estable, pues asume un significado primordial porque fuera de esta sección que mantengo aquí como operación estable, la columna va a tender a inundarse o va a tender a no ocurrir fluidización. Entonces, una de las partes importantes de este proyecto fue fue encontrar y determinar la zona de operación bajo la cual la columna puede operar de manera estable. ¿Qué entendemos con operación estable? Mantenemos un flujo de sólidos continuo en la entrada y la salida, es decir, si medimos el flujo a la entrada y a la salida de sólidos, observamos que es prácticamente constante. Además, durante la operación estable, se observa que la caída de presión en cada una de las etapas prácticamente se mantiene constante. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros verificamos que la columna está operando bajo estas condiciones de estabilidad. Como les comentaba, esta zona es característica de las dimensiones de la reducción cónica que se emplea o de la válvula que se desea emplear. En este caso, como se estaba caracterizando un secador, nosotros utilizamos este enfoque del flujo segregado para representar al secador. En este caso, el modelo de flujo segregado lo que supone es que dentro del lecho hay paquetitos de sólidos y de gas
que no interactúan con otros paquetitos de sólido o de gas. Es decir, se supone que estos paquetitos no intercambian ni gas ni partículas con otros paquetitos adyacentes. Además, en este modelo de flujo segregado, se entiende, pues, que cada uno de estos paquetitos puede pasar diferentes tiempos de residencia en el secador. Habrá algunos que prácticamente como entran, salen, pero también puede haber algunos que pasen tiempos de residencia muy elevados. Si consideramos que estos paquetitos no tienen intercambio con ninguno de los paquetitos adyacentes, entonces podemos suponer que estos paquetitos se comportan como si fueran pequeños secadores por lotes que han pasado en el secador continuo diferentes tiempos de residencia. Entonces, una forma de estimar el contenido de humedad a la salida de un secador continuo es a partir de la determinación de la cinética de secado por lotes, porque estamos considerando que estos son diferentes secadores por lotes, muchos secadores por lotes, afectados por la correspondiente función de distribución de tiempos de residencia de estos paquetitos en el secador. Entonces, esta es la aproximación que se empleó, digamos, en este proyecto para determinar la humedad a la salida del secador. El éxito de esta ecuación, de este modelo de flujo segregado, es obtener una buena ecuación que represente la distribución de tiempos de residencia en el equipo. Entonces, también una buena parte de esta investigación, pues tuvo que ver con la determinación de la función de distribución de tiempos de residencia que caracterice al paso de los sólidos en el secador con las diferentes configuraciones que en este caso se trabajaron 3 etapas, entonces fue una etapa, 2 etapas y 3 etapas. En este caso, una de las aproximaciones más empleadas para distribuciones de tiempos de residencia es el de n tanques en serie perfectamente mezclados, que pues es la ecuación que se utilizó para hacer el modelado de la experimentación. Bueno, aquí igual rápidamente se hizo el modelo del secador multietapas, se aplicó este modelo de flujo segregado para una etapa, 2 etapas y para 3 etapas. Se tuvieron que hacer obviamente los balances de materia y de energía para cada una de estas etapas. Uno de los objetivos, en este caso lo puse como general en función de la presentación, pues es determinar los límites de operación estable de una columna multietapas de lecho fluidizado continua con vertederos para su operación como secado de gel de sílice. Dentro de los objetivos particulares tenemos realizar un estudio sobre la hidrodinámica de los vertederos, evaluar la influencia de la reducción cónica implementada en los vertederos, determinar experimentalmente las distribuciones de tiempos de residencia, obtener modelos estadísticos para la caída de presión en el secador y evaluar el comportamiento del secador contra el desempeño de una sola etapa que trata la misma cantidad de material. En este caso, se tuvieron 3 variables con 3 niveles. Se varió la masa de sólidos retenidos en cada una de las etapas, variando la relación de longitud del vertedero a diámetro de la columna. Se varió la temperatura de alimentación en 3 niveles, 50, 60 y 70 grados, y se varió el número de etapas utilizando 1, 2 y 3 etapas. Las variables de respuesta fueron el contenido de humedad de los sólidos, el contenido de humedad en el aire a la salida del secador y la caída de presión total en la columna. Mientras que se mantuvieron fijos el flujo de sólidos, el flujo de aire y la velocidad superficial del aire que se mantuvo en 1.6 veces la velocidad mínima de fluidización. Estos parámetros de operación se eligieron en función de la zona de operación estable bajo la cual se podía operar la columna. En este caso se utilizó un diseño factorial 3 a la 3 con repeticiones en un punto central. El diseño factorial permite variar varias de las variables al mismo tiempo sin el peligro, por así decirlo, de que se varíen, digamos, en la misma dirección. Y además, el diseño factorial permite conocer las interacciones que hay entre las diferentes variables. A partir de un análisis de varianzas en un programa estadístico, se generó un modelo de segundo orden
que ahorita pues, vamos a ver el de caídas de presión, que relacionó pues bien las variables de estudio con las variables de respuesta. Este es un esquemita del secador que se utilizó. Pues rápidamente les comento que tenía puertos para la medición de temperatura, puertos para la determinación de presión, una válvula para la inyección de trazador en el estudio de distribución de tiempos de residencia, tenía un alimentador de sólidos con velocidad variable para poder garantizar que se mantuviera constante. Obviamente tiene una batería de resistencias eléctricas para calentar el gas y cada uno de los vertederos se le puso una válvula cónica con una cierta área libre del cono que se determinó también de manera experimental. Aquí presento una fotografía del equipo, pues que físicamente se encuentra en la UAM Iztapalapa. Voy a avanzar un poquito en esto para poder llegar al resultado. ¿Qué se hizo entonces de manera experimental en función de la hidrodinámica? Lo primero que se tuvo que hacer es determinar de manera experimental la velocidad mínima de fluidización y se hizo mediante un barrido de velocidades y seguimiento de la caída de presión. La velocidad mínima de fluidización se puede apreciar una vez que se hace todo el barrido, porque es justo el punto donde la caída de presión empieza a ser prácticamente constante, independientemente de la velocidad del flujo que nosotros administremos al secador. Entonces, en este caso, la velocidad mínima de fluidización de las partículas que nosotros utilizamos para secar, que era gel de sílice, dio un valor de 1.4. Se hicieron experimentos para sílica seca y para sílica húmeda y se observó que la velocidad de mínima de fluidización prácticamente es constante, pero sí se observa obviamente pues un ligero aumento en la caída de presión por el aumento en el peso de las partículas húmedas. Entonces, este es uno de los primeros parámetros que es necesario determinar para hacer experimentos de fluidización. Dentro de las propiedades físicas e hidrodinámicas que se determinaron también están la densidad empacada, la fracción de espacios vacíos a condiciones de mínima fluidización, la velocidad mínima de fluidización, que es la que les comenté cómo se determinó anteriormente, la velocidad mínima de fluidización teórica, que hay correlaciones reportadas en la literatura que nos dicen cómo se puede calcular, la velocidad terminal, la clasificación de las partículas según la clasificación de Yerdan y el régimen de fluidización bajo el cual se operó este secador fue el régimen de fluidización burbujeante. Para determinar la zona de operación estable, se utilizaron diferentes válvulas cónicas con diferentes áreas libres a la salida del cono. Se utilizaron todas estas áreas libres del cono. En una primera aproximación para hacer mis experimentos, utilicé simplemente duyas, pues desde las que se utilizan para decorar pasteles, las corté y las volví a soldar en función del área libre que yo quería probar. Estas pues las pegaba a la salida del vertedero y con eso pues realizaba mis experimentaciones. Una vez que determiné cuál era el área libre del cono bajo la cual encontraba una operación estable en la columna, pues ya mandé a hacer algunas reducciones cónicas en Nylamid que pues ya se podían fijar de manera, de una mejor manera a la salida de los vertederos. Entonces, pues esto fue algo que se tuvo que hacer para obtener la velocidad, la zona de operación estable, perdón, en la columna. Aquí muestro la zona de operación estable que, como les comentaba, ocurre entre la velocidad crítica y la velocidad de inundación. Aquí muestro dos casos para dos aberturas de la válvula cónica, 34% de abertura y 45%. Se puede observar que la velocidad crítica pues prácticamente es constante para las válvulas cónicas de 34 y de 45%. Y de hecho, pues se hizo un análisis de las medias de los tratamientos, de los datos experimentales, y se observó que la diferencia no era significativa. Esto significa que para estas aperturas del cono, la velocidad crítica pues prácticamente es constante, es decir, no depende de la apertura, al menos que para estas aperturas que se habían encontrado aquí.
Este punto que estoy marcando aquí, pues es el punto donde se operó el secador. Se tomó un solo punto y es donde se estudió, que son los parámetros que presentaba en en la diapositiva donde se encuentran las variables y parámetros de estudio. ¿Cuál fue el seguimiento que se hizo para determinar si la columna efectivamente estaba operando o no de manera estable? Además del seguimiento de los flujos de sólido a la entrada y a la salida del secador, se hizo un seguimiento sobre las caídas de presión en las diferentes etapas de la columna. Cuando se operó con dos etapas, pues se observó que la caída de presión en la etapa uno y en la etapa 2, pues prácticamente era constante. Si lo presentamos como un cociente, pues este cociente prácticamente nos daba igual a uno. Es decir, se garantizó experimentalmente que la columna estaba operando de manera estable. Cuando se hizo la operación de estabilidad, el análisis de estabilidad para tres etapas, pues nuevamente se verificó el criterio de estabilidad en función de las caídas de presión, haciendo el cociente entre la caída de presión en la etapa uno y la caída de presión en la etapa 2 y la caída de presión en la etapa uno con la caída de presión en la etapa 3. Entonces, estos criterios de estabilidad pues son muy importantes porque durante la operación del secador, yo en realidad no podía ver lo que sucedía dentro del lecho, porque el secador se encontraba aislado para evitar pérdidas térmicas al exterior. La única forma en la cual yo podía hacer un seguimiento sobre el comportamiento estable de la columna era a partir del seguimiento de las caídas de presión en el lecho. Entonces, esta medición, pues es muy, muy importante estarla haciendo sobre la operación del equipo. Bueno, aquí rápidamente quiero mostrarles un video de la operación estable e inestable en los vertederos. En este caso, lo que hice fue montar el equipo con tres etapas, pero a la etapa de en medio le puse una configuración cónica un poquito mayor que a las otras dos. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Me dice, por favor, si se logra ver el video. Y se ve. Gracias. Podemos ver en la segunda etapa, que es esta que está aquí, un pistoneo y formación de slugging. Es decir, está permitiendo una cantidad de aire mayor. Esto es lo que nosotros esperaríamos en una operación estable de un vertedero. Prácticamente se mantiene constante la altura, mientras que esta operación, con tendencia al slugging, es decir, formación de burbujas tan grandes como el diámetro del vertedero, pues está indicando una operación inestable. La columna de arriba también estaba operando de manera estable. Bueno, y en este caso, pues ahí ya tuve que parar el video porque una de las consecuencias de operar de manera inestable una de las etapas es que las caídas de presión se comportan de tal manera que se provoca una especie de succión en la etapa superior. Entonces, la etapa donde estaba ocurriendo la inestabilidad, que es la etapa 2, este era donde estaba ocurriendo el slugging, las burbujas muy grandes en el vertedero, se forma una especie de succión y entonces todas las partículas que se encontraban en la etapa del medio pasan a la etapa superior. Entonces, por eso vemos aquí que la etapa superior pues se encuentra llena, tiene una cantidad mayor de sólidos que la que estaba operando de manera estable. ¿Eso qué significa? Si yo hubiera seguido operando también esta columna de manera estable, así como está vacía ya en la segunda etapa, como la caída de presión que ofrece el plato distribuidor por la gran cantidad de sólidos que tiene el lecho, iba a ser tan grande que que el gas, en lugar de querer pasar por el plato perforado, pues iba a querer irse mejor por el vertedero. Entonces ya no iba a haber en realidad ningún tipo de contacto entre el sólido y el gas en el sólido. Todo el gas pues iba a irse obviamente por donde se le ofrezca una menor caída de presión, ¿no? Todos los fluidos pues, se comportan siempre de esa manera. Van a circular por donde tengan una menor resistencia al fluir. Entonces, pues esa es una consecuencia de la operación inestable. Se puede inundar la columna. Ujú. Y pues puede ocurrir este tipo de inundación.
Se hizo un análisis de las caídas de presión para encontrar una correlación que me diga cómo es la caída de presión en función del número de etapas, considerando n etapas y considerando la caída de presión en los platos distribuidores y la caída de presión en los lechos. La caída de presión en los platos distribuidores se ajustó a la ecuación número 8, mientras que la caída de presión en los lechos, dado que está ocurriendo bajo una condición de fluidización, pues se modeló o se ajustó a la ecuación de un lecho fluidizado. Se hicieron los balances para las tres etapas, se presentó la ecuación y se observó pues un buen ajuste entre las caídas de presión total teórica a partir de las correlaciones de fluidización y de plato distribuidor con las caídas de presión experimentales. Se hizo un seguimiento también sobre la fracción vacía en el lecho. Se observó que para lechos profundos, es decir, para lechos grandes, pues la fracción vacía en el lecho es mayor porque también permite un crecimiento mayor de las burbujas. Respecto a la distribución de tiempos de residencia, les comento que esta se realizó a partir de una inyección de un trazador. En este caso, el trazador que se inyectó fue sílica con un indicador, que es un color azul, pues tiene un indicador de humedad la sílica. Entonces se alimentó un indicador azul al secador y el seguimiento de esta sílica a lo largo de la experimentación, pues son todos estos puntitos que nosotros podemos ver aquí. En el caso de la operación con una sola etapa, pues podemos ver la amplitud en la distribución de tiempos de residencia. Es muy amplia la distribución de tiempos de residencia, lo que indica que hay partículas que salen prácticamente como entran, pero también hay partículas que permanecen tiempos muy largos en el mismo. Esta característica es la que les comentaba que es indeseable en una sola etapa. La amplitud de distribución de tiempos de residencia provoca también un sólido poco homogéneo porque han pasado tiempos muy diferentes dentro del secador. Cuando aumentamos el número de etapas, podemos ver una tendencia de los sólidos hacia el flujo pistón al observar que la distribución de tiempos de residencia se hace más estrecha en función del tiempo de residencia del secador. Esto es lo que precisamente buscamos con con un secador multietapas, que pasen el tiempo de residencia lo más homogéneo posible. Y podemos ver que la tendencia al operar con una mayor cantidad de etapas, pues es precisamente hacia el flujo pistón. Aquí muestro pues algunos datos. Se observó un error relativo con este modelo de N tanques en serie, que va desde el 6 hasta el 15%. Aquí estos errores pues se pueden deber al modelo elegido. Puede ser que haya otros modelos con más parámetros que se puedan utilizar para ajustar los datos experimentales y no solamente el modelo de N tanques en serie. También en esta investigación, a partir de balances de caída en diferentes puntos de la columna, generé una ecuación que me permite determinar la altura que los sólidos tendrán en el vertedero a partir de las características de lo que sucede en los lechos y de lo que sucede en el plato distribuidor. En este caso ya estaba haciendo pues, de los parte final de la experimentación y pues solamente logré probarlo con 3 experimentos, pero pues parece que pues, estaba funcionando bien, ¿no? Obviamente esta correlación pues tendría que probarse bajo una mayor cantidad de condiciones como para que pues pueda presentarse y publicarse, ¿no? Bueno, como les comentaba, el diseño factorial 3 a la 3 con repeticiones en un punto central y el análisis de varianzas me permitió generar un modelo de ajuste para los datos experimentales. En este caso, se generó un modelo de segundo orden y aquí podemos ver las interacciones entre las diferentes variables que se utilizaron en la experimentación. N es el número de etapas, T es la temperatura y L en D es la relación de longitud del vertedero a diámetro del secador. Esta relación L en D pues es la que les comentaba que se varió para variar también la masa de sólidos que se tenían retenidos en cada uno de los lechos. Se observó un buen ajuste para los datos experimentales. Sí, doctora, adelante.
Ay, doctor, le quedan 9 minutos, para que haya tiempo para preguntas, por favor. Sí, doctora, gracias. Concluyo ya antes. Sí, Gracias. gracias. Bueno, rápidamente entonces les comento que este modelo estadístico ajustó muy bien los datos experimentales. También aquí podemos ver, se tenía una R cuadrada, factor de correlación de 0,97. Hay algunos puntos, obviamente, que no ajustaron bien, pero pues tiene que ver con aspectos experimentales. Este tipo de análisis también permite generar gráficas de superficie de respuesta, donde pues, se puede ver muy bien la interacción de las diferentes variables, ¿no? Y ya con esta diapositiva concluyo, porque creo que es importante. En este caso, cuando nosotros ya analizamos las caídas de presión en función de lo que sucede en el secador, se pudo observar que no hay una diferencia estadística entre los tratamientos de LND de 1 y de 1,5. ¿Eso qué significa? Que en realidad no se requieren de lechos muy profundos para que se pueda llevar a cabo un grado de secado apreciable. Y además, pues este grado de secado también impacta en el consumo energético. También se observó en el consumo que no es necesario, que se logra, mejor dicho, un buen grado de secado, a pesar de que se estén utilizando relaciones LND bajitas, en lugar de utilizar relaciones LND mayores, que también provocan caídas de presión mayores y por lo tanto, pues, costos energéticos mayores. Gracias, doctora. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Estuvo muy interesante su presentación. ¿Tendrán Gracias. alguna duda, sugerencia para el doctor Bertusco? Adelante, Luis Torres, por favor. Ulises Torres, perdón. Perdón, no, pensé que había otra persona. Eh, eh, un gusto, doctor Verduzco. Felicidades por su trabajo muy amplio, ¿no? Abarca toda esta parte del electrofluidizado. Mi pregunta Gracias. es, doctor, de mi expertise, eh, eh, bien concretamente, en el video que nos mostró, doctor, como decía usted, un caso donde se generaba la succión y donde se veía el slog, o sea, hasta el borboteo, Ujú. me causó curiosidad porque como acá estudiamos cosas oscilatorias que dependen del tiempo, me causó curiosidad, ¿de qué depende la frecuencia o el pulsado este? O sea, qué operación, qué parámetro de operación haría que eso pulsara más rápido, más despacio o suprimirlo? En este caso está ocurriendo ese tipo de comportamiento por la velocidad por la velocidad del gas que está circulando dentro del vertedero. Como ese vertedero en esa etapa que estaba desestabilizada tenía un diámetro mayor que los otros, entonces estaba permitiendo una cantidad de aire mayor. Y como vimos de las primeras diapositivas donde se hacía un barrido de las velocidades y la medición de la caída de presión, cuando nosotros aumentamos la velocidad en tubos muy delgados, la tendencia siempre va a ser a que las burbujas crezcan hasta alcanzar el tamaño del vertedero o el tamaño del conducto por el cual están circulando. Entonces, ahí la forma en la cual se puede reducir ese tipo de fluctuaciones es hacer que se reduzca la cantidad de gas que está pasando por el vertedero. Y precisamente es lo que se hizo en función de encontrar una válvula cónica que limitara precisamente ese paso del gas. Pero ahí todo está en función de la cantidad de gas que está circulando en ese vertedero. En el video que nos muestra, doctor, más o menos se ve del orden aproximadamente como de un hertz, ¿no? Más o menos como pulsa, como una vez por segundo, ¿no? Ujú. Aproximadamente. ¿Usted ha encontrado condiciones donde ese pulsado sea en otro orden de magnitud? Por ejemplo, que sea mucho más lento, que tarde 10 segundos en pulsar o que sea muchísimo más rápido. ¿Es posible eso? Sí, sí, se observa en función de la velocidad. Si nosotros aumentáramos más la velocidad, ese pulso que tú comentas va a ser todavía más rápido. Si reducimos la velocidad, ese pulso va a ser menor. El asunto es que si nosotros queremos jugar un poco con este tipo de fluctuaciones de manera experimental, es muy fácil que por la diferencia de presiones se genere este aspecto de succión y entonces la etapa inferior va a tender siempre a vaciarse. Y una vez que empieza esta succión o vaciado, ya prácticamente no se puede parar. Aunque cortes el flujo de gas,
la succión ya es tal que la termina haciendo. Entonces, Órale. es una parte muy interesante de analizar. De hecho, pues era algo que se tenía pensado analizar en un futuro mediante sensores de presión, pues hacer un seguimiento de este comportamiento a lo largo del vertedero. Pero bueno, de momento pues está en idea. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias, muy Gracias, interesante. gracias. Gracias, Ulises. Adelante, doctor Edson. ¿Sí me escuchan? ¿Me Sí. escuchas, Luis? Sí, 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 Buenas tardes. adelante. Buenas tardes. Mira, primero que nada, antes de empezar con, digamos, con las preguntas que no sé, porque no es mi expertise esta parte, te quiero felicitar primeramente porque te incorporas con nosotros perdón si me muevo, es que estoy aquí en el Starbucks y es también por la ansiedad, que ya ahora antes se conocía como que tenía que moverme, ¿no? Este, eh, Te quiero felicitar porque te incorporas a la carrera de ingeniería química como tiempo completo y eso es muy importante, ese es un salto cuántico, ¿no? Es importante hacerlo, ¿no? Gracias. Sobre todo por la persona, ¿no? La persona que yo conozco es un tipazo y yo creo que tú le vas a dar mucho a esta carrera. Más allá de cualquier cuestión que yo no sé de lechos fluidizados, de hecho creo que de ingeniero químico tengo, bueno, bueno, soy más matemático, ¿no? Que esta parte, pero me gusta mucho lo que tú haces. Entonces yo te quería preguntar dos cosas muy puntuales. Sí. ¿Cuál será el área de investigación? Porque eso es lo que distingue a un tiempo completo la investigación. ¿Cuál será el área de investigación que tú vas a proponer en la carrera de ingeniería química? Más allá de todo lo bonito que no, ¿cuál será el área que vas a desarrollar como tiempo completo? Esa sería la primera pregunta. Estoy interesado en el estudio de los fenómenos de transporte en la interfase, en este caso sólido o gas. Ujú, Obviamente aquí pues no metí nada de esa situación, ¿no? Pero obviamente para que se lleve a cabo un secado, pues todos los fenómenos de transporte están involucrados en estos aspectos interfaciales entre sólidos y fluidos, ¿no? Y además, pues la caracterización de estos sistemas, pues permite no solamente aplicarlos al secado, permite aplicarlos a absorción, absorción y al caso también importante de reacción química. Entonces, digamos que ese pues, es mi línea de ok, interés también. ok. Muy bien, muy bien. Y la segunda pregunta ya muy puntual, este, ¿qué crees que tenga que cambiarse en la carrera? Me refiero al plan de estudios, para que este tipo de materias que estás, porque realmente reactores es un área muy pesada, ¿no? O sea, de hecho en la Facultad de Química yo no aprendí ni madre de reactores, o sea, me acuerdo que por alguna razón siempre se me hizo muy artesanal reactores, es decir, si me dices cuál es una metodología para atacar reactores, no la sé. Igual por mi ignorancia, ¿no? Pero sé que es un área casi artesanal, o sea, dame el reactor pues ahí le vemos, ¿no? O sea, no sé si sea así. ¿Qué le falta? ¿Qué le pondrías al plan de estudios para que esto, digamos, fuera un campo emergente muy fuerte dentro de la carrera de ingeniería química? ¿Qué materias tendrías que modificar o qué pondrías en el plan de estudios? Eso sería mi pregunta puntual. Sí, gracias, Doc. Pues mira, definitivamente como tú lo comentabas, el área de ingeniería de reactores es muy importante. Se está fortaleciendo también mucho. El doctor Joaquín pues está haciendo también un trabajo muy bueno en las reuniones Ujú, que se han tenido para plan de estudios. Se está viendo también la posibilidad y sobre todo la necesidad de que existan prácticas en ingeniería de reactores. Entonces, creo que si algo mejoraría muchísimo este plan de estudios es que se pudieran incorporar prácticas en ingeniería de reactores, prácticas en lechos fluidizados. Yo creo que eso ayudaría bastante también. bueno, está muy bien. Entonces, pues bueno, a publicar mucho, Luis. Tenemos que trabajar mucho. Gracias por permitirme estar en tu equipo y pues a darle Ah, como gracias a ti. atlantistas nos tenemos que apoyar. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Estamos, gracias, Doc. estamos ahí en contacto. Gracias. Gracias, doctora Margarita. Gracias, doctor. Adelante, doctora Catalina Soriano. Sí, gracias. Buenas tardes. Todavía tenemos tiempo, ya veo que estamos Buenas sobre tardes. tiempo, pero bueno, te tengo varias preguntas, pero por el tiempo solamente voy a hacer dos. Ajá. Sí, Y doctora. la primera es en el aspecto de que me llamó la atención justamente del secado, los costos que tiene
Y la primera pregunta, usted hablaba de un gradiente de temperatura, pero la verdad no sé si me distraje o no escuché en qué gradientes se estaría hablando. Y en ese sentido, porque usted habla de que se genera una serie de burbujas y eso nos da un sólido poco homogéneo. ¿Qué, hay alguna relación en este sentido y cuáles serían los gradientes de temperatura que utilizan? Sí, los gradientes de temperatura que se generan a lo largo de la columna se deben a la temperatura a la cual el sólido es alimentado al secador y la temperatura a la cual se alimenta el gas. Ujú. Pero Entonces, ¿de qué valores estaríamos hablando? ¿Qué temperaturas? bueno, el sólido se alimentaba cerca de los 20 grados, un sólido húmedo con alrededor de 35% de humedad en base seca, 20 grados centígrados, y el gas se variaron sus temperaturas desde 50 hasta 70 grados. Mm. Y esto, por ejemplo, ¿tiene alguna relación? ¿Ustedes han encontrado alguna relación con con lo que le comentaba? Usted habla de que tienen un sólido al final de cuentas muy poco homogéneo. ¿Han Ujú. encontrado alguna relación en ese sentido? Eh, el que el sólido sea muy poco homogéneo obedece más bien al patrón de flujo que siguen los sólidos en el secador con una sola etapa. Cuando se trabaja con una sola etapa, se tiene un patrón de flujo en el cual hay sólidos que pasan muy poco tiempo en el secador, casi casi que prácticamente como entran, salen, pero también se tienen sólidos que pasan tiempos de residencia muy grandes, más allá del promedio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener a la salida del secador? Sólidos que pasaron muy poquito tiempo y sólidos que pasaron mucho tiempo y sólidos que a lo mejor sí pasaron un tiempo promedio en el secador. Entonces, esta amplitud en la distribución de tiempos de residencia de sólidos en el secador es lo que provoca que se tenga un sólido con una humedad poca homogénea a la salida del secador. Y esto ocurre cuando se opera con una sola etapa, porque esta sola etapa es la que tiene esta característica de su gran amplitud en la distribución de tiempos de residencia. Mm. Bueno, y mi segunda pregunta va justamente en este sentido. Al tener esas digamos, pues, diferentes tipos, como usted dice, ¿no? De que el sólido depende, ¿no? Puede estar poco, puede estar o mayor tiempo de residencia, puede tener. En ese sentido, y para mí me resulta muy importante, y por eso se lo comentaba también de las temperaturas. Ajá. ¿Por qué? Porque supongo yo que al final de cuentas, todos estos saltos o comportamientos que tiene, dependiendo del tiempo que se tenga, ajá, afecta la calidad del producto, porque debe de ser, ¿no? Yo supongo, porque químicamente no es lo mismo tener un sólido homogéneo que un sólido muy poco homogéneo y desde el punto de vista químico, ¿cómo se afectaría o cómo se modificaría la calidad de un producto? Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, esa es una parte esencial del secado, porque además el secado generalmente es una de las últimas operaciones que tiene contacto con el producto terminado, lo que determina en gran cantidad la calidad del mismo, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos, bueno, en este caso es un sólido inerte, es gel de sílice, pero también en algún momento hicimos experimentos eh, con granos, con partículas de amaranto. Entonces se observaba que cuando se trataban con una sola etapa, había algunas que quedaban con una humedad mayor que otras, y esto podría provocar que se echaran a perder. Eso sí se observaba. Entonces, por supuesto que el tener un sólido poco homogéneo impacta en la siguiente operación, ya sea porque va a entrar a otra operación o porque va directo ya a envasado. Entonces, por eso es la necesidad, o por eso digamos que este secador multietapas, pues apunta en esa dirección, en obtener un sólido homogéneo. Por mí sería todo. Bueno, tengo más preguntas, pero sé que ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias, doctora Margarita. Gracias, doctor Luis. Gracias, Gracias. doctora. Adelante, Nicolás. ¿Qué tal? Un gusto saludarles, doctor Verduzco, volver. Gracias, igualmente.
participar con usted. Primero que nada, felicitarlo por su trabajo. Es Gracias. muy interesante, sobre todo y muy digerible. Hablo en lo particular. De mí que en lo particular pues no tengo mucho contacto eh, actualmente con la ingeniería y ese tipo de presentaciones pues son muy digeribles y muy amigables con los que estamos, por ejemplo, en mi caso. Eh, Tengo una pregunta. En dinámica y control hablamos de variables valga la redundancia, a controlar. ¿Cuál sería en un proceso continuo, cuál sería la variable que tendríamos que atacar precisamente para que nuestro secador no se comporte de una manera de una sola etapa y no tengamos al final productos no homogéneos? Bueno, en este caso, lo que puede lograr o lo que puede provocar una inestabilidad en la operación de la columna es la variación en los flujos de sólidos o de aire. Esta variación tendría que ser de tal magnitud que provocara que se saliera de la zona donde ocurre la fluidización estable, que es la velocidad crítica y la velocidad de inundación. Entonces, eso tendría que controlarse, esos dos flujos, pues prácticamente tendría que buscar que se logren mantener constantes, porque la otra variable que logra o que provoca cierta inestabilidad es el diseño de la válvula cónica. Pero una vez que tú encuentras la válvula cónica que tiene esta región de zona de operación estable, ya se garantiza que opera de esa manera. Entonces, si hubiera variables a controlar para que se mantenga estable, tendrían que ser pues, los flujos de alimentación. De acuerdo. Y en cuanto al diámetro, recuerdo que habló de él, acaba de comentarlo. En la apertura, ¿cómo podríamos identificar cuál es la óptima? Porque recuerdo que usted lo puso como en un 35 y un 45% de apertura. Ujú. Eh, ¿Se basó en algún cálculo, alguna ecuación o fue simplemente de manera aleatoria irle dando una apertura a ese diámetro? Sí, en este caso y digamos en la mayoría de los casos, lo que se tiene que hacer es un barrido sobre diferentes áreas y válvulas cónicas, porque se tiene que determinar esta zona de manera experimental. Existen correlaciones que te ayudan a calcular cuál sería la velocidad crítica, es decir, la velocidad en la cual empezaría apenas la operación estable, pero no hay correlaciones que te digan cuál es el límite superior, es decir, la velocidad a la cual va a inundarse tu columna. Entonces, generalmente este tipo de estudios sí se suelen hacer mediante este tipo de técnicas donde hay una variación. Pero pues también ahora con esta situación de que tenemos la facilidad de hacer simulación, pues creo que puede ser una muy buena opción mediante balances de caída de presión, buscar cuál tiene que ser la apertura óptima para mantenernos en una zona de operación estable, ¿no? Creo que sí se puede hacer. De acuerdo, muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias, doctor Luis. Y Muchas bueno, gracias a todos y a ya se todas. conectó el doctor Fausto. Bueno, pues nos vemos entonces la siguiente semana. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Hasta la siguiente, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos Saludos y a al todas. doctor Fausto en Hasta Italia. luego. Saludos, Doc. Que vengan muchos vinos. Saludos, gracias Luis. Bueno, Gracias. Muchas nos vemos. gracias. Feliz. Excelente Saludos. fin de Chao. Bye, semana. bye. Buen fin de semana. Bye. Gracias.